El sol se derramaba con una furia cegadora sobre las arenas de Sonora, convirtiendo el vasto desierto mexicano en un horno implacable. En medio de esa inmensidad dorada y desolada, una figura solitaria avanzaba con pasos lentos y arrastrados, cada movimiento una batalla contra el cansancio abrumador. Era una mujer, con el rostro cubierto de polvo y el cabello enmarañado por el viento, sus ropas gastadas adheridas a su cuerpo por el sudor. Caminaba descalza, sus pies, antes cubiertos por unas zapatillas baratas que se desintegraron horas atrás, ahora eran ampollas vivas, cada roce de la arena un suplicio. Su cabeza estaba baja, pero de vez en cuando la levantaba con una lentitud casi dolorosa. Y en esos breves instantes, sus ojos revelaban una extraña mezcla. Una desesperación profunda, sí, pero también un asombro, una chispa de esperanza que desafiaba toda lógica en aquel paraje infernal. Había algo en su mirada que sugería que no estaba recordando el horror de las últimas horas, sino un evento mucho más extraordinario, casi sagrado, que la había traído hasta allí, a la orilla de su resistencia. Se llamaba Elena, y lo que había vivido en el corazón de ese desierto era una historia que cambiaría su vida para siempre, una historia de abandono, fe y un encuentro milagroso. No te pierdas ninguna parte de esta increíble historia. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo de la travesía de Elena. Elena era una madre soltera, originaria de una pequeña aldea en las afueras de San Pedro Sula, Honduras. Su vida siempre había sido una lucha constante contra la pobreza. Cada amanecer traía consigo la misma incertidumbre: cómo alimentar a sus dos pequeños, Sofía de 7 y Miguel de 5. Vendía tortillas de maíz en el mercado local, trabajaba en la recolecta de café cuando había temporada y aceptaba cualquier trabajo ocasional que le ofrecieran, pero nunca era suficiente. Las miradas hambrientas de sus hijos la perseguían día y noche, erosionando su alma. La escasa ayuda que recibía de la familia apenas cubría los gastos más básicos. Las paredes de su humilde choza de adobe se sentían cada vez más pequeñas, más asfixiantes, hasta que un día la decisión, aunque desgarradora, se volvió inevitable. Había escuchado las historias, murmullos de parientes y vecinos que habían logrado llegar a el norte, el codiciado sueño americano. Hablaban de salarios que aquí eran inimaginables, de una vida donde el hambre no era una sombra constante. La idea de dejar a sus hijos la taladraba por dentro. Era el sacrificio más grande que una madre podía contemplar. Pero ¿qué otra opción tenía? No quería que crecieran en la misma miseria, condenados al mismo ciclo de privaciones. Con el corazón roto, confió a Sofía y Miguel al cuidado de su hermana mayor, María, quien, aunque también vivía con lo justo, prometió cuidarlos como si fueran suyos. Las lágrimas de la despedida aún quemaban en sus ojos. La promesa de volver con un futuro mejor retumbaba en su cabeza, dándole la fuerza para lo que se avecinaba. Los rumores sobre los coyotes y las rutas seguras eran temas recurrentes en su comunidad. Se hablaba de hombres que conocían el desierto como la palma de su mano, guías capaces de llevarte al otro lado por una suma considerable. Elena, desesperada, vendió lo poco que poseía, unas cuantas gallinas, sus pocas joyas familiares, y pidió prestado a sus parientes, prometiendo pagarles con el primer cheque de su nuevo trabajo. Logró reunir los $2,000 que el coyote, a quien solo conocía como el Chato, le exigió por adelantado. Era todo lo que tenía, y más, pero el Chato prometió un viaje rápido y sin problemas.
«No te preocupes, muchacha», le había dicho con una sonrisa forzada y ojos que no inspiraban confianza. «Cruzaremos en 3 noches. Estarás en Texas para el amanecer del 4.º día». Elena quería creerle, necesitaba creerle. Su esperanza era un frágil junco en medio de una tormenta. El viaje comenzó en un camión atestado, con Elena apiñada entre docenas de otros migrantes, todos con la misma mezcla de esperanza y miedo en sus rostros. Algunos eran jóvenes, otros mayores, familias enteras con niños pequeños. La euforia inicial de haber puesto el pie en el camino pronto dio paso a un miedo latente, una inquietud que crecía con cada kilómetro. El chato, un hombre robusto con un bigote ralo y una mirada fría que rara vez se detenía en alguien en particular, estableció las reglas desde el principio. Nadie se queja, nadie pregunta, nadie se queda atrás. El que no pueda seguir se queda, ¿entendido? Su voz era un gruñido, y sus palabras, aunque crudas, sembraron una disciplina férrea. Todos asintieron, mudos, sabiendo que su vida estaba en sus manos. A medida que avanzaban hacia el norte de México, las primeras señales de peligro se manifestaban. El chato, a pesar de sus promesas de un viaje seguro, mostraba una impaciencia creciente. En una parada en un pueblo fantasmal, una señora mayor del grupo, agotada y con problemas en la rodilla, apenas podía seguir el ritmo. El chato la agarró bruscamente del brazo, susurrándole amenazas al oído. Elena vio el terror en los ojos de la mujer. El incidente envió un escalofrío por su columna. El camino, lejos de ser la ruta segura prometida, se volvía cada vez más inhóspito, con largas caminatas nocturnas por senderos rocosos y polvorientos. El agua escaseaba y las raciones de comida eran miserables. Con cada amanecer que no la encontraba al otro lado, la ansiedad de Elena crecía, un nudo apretado en su estómago. Finalmente, el grupo se adentró en el desierto mexicano, un paisaje que parecía sacado de un sueño febril. El calor era implacable, secando la garganta y agrietando los labios con una velocidad aterradora. Las dunas interminables se extendían hasta donde la vista alcanzaba, una prisión de arena y sol. La escasez de agua se volvió crítica. Cada sorbo era racionado, cada gota un tesoro. La sensación de estar a merced del coyote y de la naturaleza despiadada que los rodeaba era abrumadora. Elena miraba el horizonte, esperando ver los edificios de la frontera, pero solo encontraba más desierto, más cielo vacío. La promesa de El Chato se sentía cada vez más lejana, una cruel burla en la vastedad silente. El miedo de ser abandonada en ese infierno terrenal comenzó a apoderarse de ella, un miedo profundo por sus hijos, por su promesa. El sol subía implacable en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja abrasador que prometía una jornada infernal. El coyote, con una mirada gélida y sin decir una palabra, aceleró el paso, ignorando por completo los gemidos y súplicas de los migrantes más débiles del grupo. Sus cuerpos, ya castigados por kilómetros de caminata bajo el sol inclemente, comenzaron a ceder. Elena sentía cada músculo de sus piernas arder. Sus pies, antes protegidos por unos viejos zapatos deportivos, ahora parecían estar envueltos en brasas ardientes. La fatiga extrema se apoderaba de ella, una sensación densa y pegajosa que amenazaba con pegarla a la arena como una mosca en la miel. El miedo, esa punzada constante en el estómago desde que abandonó su hogar, se transformó en un terror helado. La posibilidad de ser abandonada en la inmensidad del desierto era una realidad palpable. Algunos migrantes, los más jóvenes y fuertes, lograron mantener el ritmo por un tiempo más. Pero otros,
una mujer mayor con el rostro surcado por el cansancio y un hombre cojeando visiblemente comenzaron a quedarse atrás, sus figuras desdibujándose en la distancia y volviéndose cada vez más pequeñas. El coyote, sin inmutarse, solo se voltea brevemente para soltar una ráfaga de insultos y amenazas. Sus palabras hirientes, cargadas de desprecio, resonaron en el aire seco, dejando claro que no habría piedad, que cada uno era responsable de su propio destino en ese infierno terrenal. Los que aún seguían avanzando, incluida Helena, apretaron los dientes, tragándose el miedo y la indignación, sabiendo que cualquier muestra de debilidad podría significar su propia sentencia. La desesperación se cernía sobre el grupo como un buitre impaciente, listo para descender sobre la primera víctima. La jornada continuó, interminable y brutal, cuando la oscuridad finalmente los envolvió. Trayendo consigo un breve respiro del calor, el coyote decidió hacer una parada. Los migrantes, exhaustos hasta la médula, cayeron al suelo arenoso, algunos sin siquiera preocuparse por encontrar una posición cómoda. La sed era insoportable, la boca seca, la garganta áspera. Helena intentó dormir, pero la ansiedad y el dolor en sus pies torturados se lo impedían. La pequeña botella de agua que había racionado con tanto cuidado estaba casi vacía. El pensamiento de sus hijos, la razón de todo este sufrimiento, era lo único que la mantenía aferrada a la cordura. Fue durante esas horas de penumbra, mientras el desierto dormía a su alrededor, cuando la traición se consumó. Cuando los primeros rayos del alba empezaron a pintar el cielo, tiñendo las dunas con tonos rosados y dorados, el grupo despertó con una sensación de opresión. Al principio la confusión, luego el pánico. El coyote no estaba. Su figura taciturna, aunque aterradora, al menos había representado una promesa, un tenue hilo de esperanza. Pero ahora ese hilo se había cortado. Se había escabullido en la noche, llevándose consigo no solo sus promesas vacías, sino también el dinero que tantos sacrificios les había costado pagar por el cruce. Habían sido abandonados, varados en medio de la nada, con el sol amenazando con devorarlos. La reacción fue caótica. Algunos hombres, en un arrebato de rabia y desesperación, comenzaron a gritar, maldiciendo al traidor y al destino. Otros, mujeres que habían mantenido una fortaleza estoica hasta ese momento, se derrumbaron en llanto, sus lágrimas mojando la arena. Algunos intentaron seguir los débiles rastros de pasos que el coyote había dejado, ciegos de furia, con la vana esperanza de alcanzarlo o al menos entender el porqué. Pero el desierto no guarda secretos, y pronto sus huellas se perdieron en la vasta extensión. Helena sintió el miedo golpearla con fuerza renovada, un puño helado en el pecho. Pero en medio de ese torbellino de emociones, una chispa de determinación se encendió en su interior. La imagen de sus hijos, sus rostros inocentes y llenos de esperanza, apareció en su mente con una claridad meridiana. Por ellos, por su futuro, no podía permitirse sucumbir a la desesperación. Tenía que seguir. Con esa resolución inquebrantable, Helena se puso de pie, ignorando el dolor punzante en sus pies. Se alejó del grupo principal, que seguía sumido en el caos y la lamentación. Necesitaba encontrar su propio camino, confiar en su instinto, en esa fuerza interior que ahora la dominaba. Caminó sin rumbo fijo, bajo el sol que ascendía rápidamente, transformando el aire en una olla a presión. La sed se convirtió en su principal enemigo, una tortura constante que secaba su boca y agrietaba sus labios. La desorientación era una amenaza constante.
Cada duna parecía idéntica a la anterior. El horizonte se difuminaba en un espejismo interminable. Horas pasaron, o quizás fueron minutos. El tiempo había perdido todo sentido. Las lágrimas se mezclaban con el sudor, formando surcos salados en sus mejillas cubiertas de polvo. Cada paso era una agonía, un esfuerzo supremo de voluntad. Sus piernas flaqueaban, la vista se le nublaba con motas negras. Justo cuando Elena estaba a punto de colapsar, con el último aliento escapándose de sus pulmones, una figura apareció en el horizonte. Al principio, pensó que era otra alucinación producto del calor y la deshidratación. Había visto formas engañosas en el aire, oasis que se desvanecían al acercarse. Pero esta vez era diferente. La figura se hizo más clara, más definida. Era un hombre, vestía ropas sencillas, una túnica de lino de color arena que parecía mezclarse con el paisaje, y sandalias en sus pies. No parecía mostrar signos de cansancio ni de la brutalidad del desierto. Su figura no era imponente, ni amenazante, sino serena. Lo que más impactó a Elena, incluso en su estado cercado por el desmayo, fue la luz que parecía irradiar de él. No era el resplandor del sol, sino una luminosidad interna, una calma que parecía trascender el calor sofocante y la hostilidad del entorno. Su presencia no era la de un espejismo, sino la de una verdad inmutable. Y aunque no entendía cómo, en ese momento, una parte muy profunda de ella supo que no estaba sola. La esperanza, que creía extinta, brotó de nuevo en su corazón marchito, una pequeña flor en la arena. Elena, en su estado de agotamiento extremo, apenas podía creer lo que sus ojos le mostraban. La figura masculina emergía de la neblina del desierto, no como un espejismo agotador, sino con una solidez que desafiaba su creciente delirio. Se acercó a ella con una calma que parecía ajena a la desolación circundante, y su rostro, aunque carecía de rasgos definidos por la distancia y el cansancio de Elena, irradiaba una paz tan profunda y sobrenatural que la invadió una extraña sensación de quietud. No pronunció palabra alguna, ni un saludo, ni una pregunta, pero su presencia en sí misma era un bálsamo reconfortante para el pánico que la había carcomido. El aire a su alrededor parecía volverse más fresco, la luz del sol menos agresiva. El hombre extendió una mano hacia ella, un gesto simple pero cargado de una fuerza inexplicable. Elena, con las últimas reservas de su voluntad, logró elevar su propio brazo tembloroso para aceptar la ayuda. Al contacto, una chispa, una corriente de energía, pareció recorrer su cuerpo. No era una descarga eléctrica, sino algo más sutil y profundo, como si cada célula de su ser recibiera un aliento de vida nuevo. Las heridas y ampollas que laceraban sus pies descalzos, cada una un testimonio brutal de su agonía, de repente parecían doler menos. Su pulso errático se asentó con una placidez que no sentía desde que había dejado su hogar. Era como si el desierto mismo hubiera suspendido su asalto despiadado en deferencia a esta presencia. Sin una palabra, el hombre comenzó a caminar, y Elena, sintiéndose increíblemente ligera a pesar de su condición, lo siguió. El ritmo que marcó era constante, ni apresurado ni lento, un paso que cualquier persona en plenas facultades podría mantener, pero que para ella, apenas consciente momentos antes, resultaba un milagro. No había miedo en su corazón, solo una inexplicable seguridad, una confianza ciega en que este desconocido la conduciría. El sol, que antes la había castigado con su fulgor inclemente, parecía haberse atenuado, y las dunas de arena, otrora trampas mortales, ahora se deslizaban bajo sus pies con una facilidad sorprendente.
Cada paso la alejaba del abismo de desesperación en el que había estado. La comunicación entre ellos era un tejido invisible de gestos y miradas. El hombre giraba su cabeza ligeramente y Elena entendía la dirección. Señalaba un punto en el horizonte y ella percibía un propósito. Era una comunión no verbal, una danza de entendimiento mutuo que trascendía las barreras del lenguaje. Elena no necesitaba palabras para comprender que no estaba sola, que este ser enigmático conocía el camino, a pesar de la inmensidad desoladora del desierto. Sus ojos profundos y serenos le transmitían una certeza que la mantenía anclada en el presente, lejos de los fantasmas del coyote y el miedo al abandono. La desorientación que la había afligido se disipó por completo, reemplazada por una brújula interna, guiada por la presencia de su compañero. En un momento de sed extrema, cuando su garganta se sentía como papel de lija y cada respiración era un esfuerzo doloroso, el hombre se detuvo junto a una formación rocosa. Con un movimiento suave, un dedo indicó una pequeña grieta, casi imperceptible a simple vista. Elena se acercó y, para su asombro, descubrió un hilo de agua fresca, pura y cristalina, brotando lentamente. Se arrodilló y bebió con avidez, sintiendo cómo la vida regresaba a sus venas con cada trago. No era solo agua, era un bálsamo divino, un pequeño milagro en medio de la aridez. Esa fuente de vida que ella jamás habría notado le dio un nuevo impulso, una energía renovada que la hizo creer aún más en la naturaleza extraordinaria de su acompañante. La esperanza, que se había marchitado hasta convertirse en ceniza en su corazón, comenzó a reverdecer con una fuerza inusitada. La presencia de este hombre inusual, cuya identidad aún ignoraba, transformó su miedo paralizante en una fe inquebrantable. Se dio cuenta, con una claridad pasmosa, de que algo verdaderamente extraordinario estaba ocurriendo. Este hombre no era un simple viajero perdido, ni un espejismo causado por el calor. Era, de alguna manera que no podía explicar, su salvación. La sensación de estar a punto de derrumbarse había sido reemplazada por una determinación férrea. Sus hijos, la imagen de sus rostros, ya no eran solo un recuerdo doloroso, sino la meta, el faro hacia el cual este ser celestial la guiaba. El desierto seguía siendo vasto y peligroso, pero con él a su lado, Elena sentía que podía cruzar cualquier abismo. El avance continuó, un testimonio silencioso de resistencia y guía divina. El desierto, aunque seguía siendo un lienzo de arena y roca bajo el sol implacable, ya no se sentía tan hostil. Era como si la presencia del hombre irradiara una especie de escudo invisible que apaciguaba la furia del entorno. Elena, con cada paso, sentía cómo su cuerpo, milagrosamente, respondía a la cadencia de su compañero. Sus pies, que minutos antes habían sido llagas abiertas, parecían haber encontrado una especie de amortiguación sobrenatural, permitiéndole seguir sin quejarse, sin siquiera sentir la punzada constante de dolor que la había torturado durante días. No había fatiga en su rostro, ni en sus músculos, solo una voluntad inquebrantable que emanaba de su interior. El hombre, con una destreza que rozaba lo imposible, la ayudaba a sortear cada obstáculo que el terreno presentaba. Dunas empinadas, cuya cima parecía inalcanzable, se convertían en suaves colinas bajo su guía. Rocas afiladas, que prometían cortes y tropiezos, eran esquivadas con una elegancia asombrosa, como si el camino se abriera ante ellos. Su fuerza era inagotable. En un par de ocasiones, cuando Elena resbaló en una pendiente de arena suelta, su mano apareció instantáneamente para estabilizarla, firme y cálida, sin un ápice de impaciencia.
Su paciencia infinita era un bálsamo para el alma de Helena, acostumbrada a la brusquedad y el desprecio. Este hombre, cuyo nombre y origen desconocía, era la encarnación de la bondad, un faro de luz en su oscuridad. Mientras avanzaban bajo el sol que tejía intrincados patrones de sombra en la arena, Helena se permitió un momento de profunda introspección. Las horas de soledad forzada y el terror del abandono habían sido un catalizador para una reflexión brutal sobre su vida. Pensó en sus hijos, en el sacrificio que estaba haciendo por un futuro incierto, en las decisiones que la habían llevado hasta ese desierto. Reflexionó sobre sus errores, sus debilidades, las veces que había dudado de su propia fe. Pero ahora, con este ser misterioso a su lado, una paz interior la invadía. Era una paz que trascendía el miedo, una sensación de perdón y redención. Sentía que cada paso era una purificación, un acercamiento a algo más grande que ella misma. Una profunda gratitud inundaba su ser. No era solo gratitud por la ayuda física, sino por la renovación espiritual que estaba experimentando. El hambre, ese lobo persistente que había estado mordisqueando sus entrañas, se hizo sentir nuevamente a medida que el sol alcanzaba su cenit. Helena intentó ignorarlo, pero su estómago rugió, un recordatorio brutal de la escasez. Como si hubiera leído sus pensamientos, el hombre detuvo su marcha junto a un arbusto seco, aparentemente sin vida. Con un gesto señaló unas pequeñas bayas de un color carmesí intenso que, para asombro de Helena, brotaban entre las ramas espinosas. Era un hallazgo improbable en un lugar tan árido. Con cautela Helena recogió una, luego otra. Eran dulces y jugosas, y aunque no eran un festín, bastaron para calmar la punzada del hambre, infundiéndole una energía suave y sostenida. Era un sustento inesperado, otro pequeño milagro ofrecido por su enigmático compañero, un recordatorio de que la provisión podía surgir de la nada. A medida que el sol se inclinaba hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, la temperatura del desierto comenzó a descender bruscamente. El frío nocturno, tan implacable como el calor diurno, se cernía sobre ellos. Helena se imaginó acurrucada en la arena fría, sola, y un escalofrío de miedo la recorrió. Pero el hombre, como siempre, parecía anticipar sus preocupaciones. Guió a Helena hacia un pequeño saliente rocoso, una formación natural que ofrecía un refugio rudimentario contra el viento helado. Se sentaron uno al lado del otro. El silencio que los envolvía era una manta de consuelo. La presencia del hombre ahuyentaba la soledad y el miedo a la oscuridad y a los depredadores nocturnos. Bajo el manto estrellado del desierto, Helena se sintió segura, protegida, como nunca antes. Aquella noche, el sueño llegó fácil y profundo, sin las pesadillas que la habían acechado durante tantos días. Con cada hora que transcurría, Helena sentía que se acercaban a su meta. El hombre, con una mirada hacia el horizonte, señaló en la distancia. Y allí, casi imperceptible al principio, como pequeños destellos de diamantes sobre un terciopelo oscuro, Helena pudo vislumbrar las luces parpadeantes de una ciudad. Era una ciudad fronteriza, un faro de civilización en el borde del desierto. Una ola de emoción, una mezcla de alivio y una alegría casi indescriptible la invadió. La promesa de la frontera, el objetivo de su extenuante viaje, ya no era una fantasía lejana, sino una realidad palpable. Sus ojos se llenaron de lágrimas de esperanza, lágrimas que no eran de tristeza, sino de gratitud. El camino no había terminado, pero sabía que con este guía a su lado la había superado.
La imagen de sus hijos volvió a su mente, esta vez no como un lamento, sino como una promesa casi cumplida. El desierto, que había sido su infierno, se estaba transformando lentamente en el umbral de su salvación. La presencia de su misterioso compañero había transformado el camino, no solo físicamente, sino espiritualmente. El amanecer rompió sobre el desierto con una majestuosidad silenciosa, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Las primeras luces del día revelaron el vasto horizonte, y con ellas la promesa inminente del destino. La frontera que el hombre había señalado la noche anterior ahora no era un mero destello lejano, sino un perfil apenas discernible en la distancia, una promesa tangible que infundía en Helena una energía renovada. La fatiga que debería haberla abatido tras días de caminata incansable parecía haberse disipado. La presencia del hombre a su lado era una fuente inagotable de fuerza, y Helena se sentía sorprendentemente fuerte, como si una corriente vital fluyera a través de ella, impulsándola hacia adelante. Cada paso la acercaba a la civilización, y con ella a la esperanza de un futuro para sus hijos. A medida que el sol ascendía, calentando la arena bajo sus pies, se acercaban a los límites de la vasta extensión de dunas, donde el desierto comenzaba a ceder ante la vegetación más densa y los primeros signos de presencia humana. El aire mismo parecía cambiar, perdiendo la sequedad brutal del corazón del desierto para dar paso a una brisa más suave. Fue entonces, justo cuando la esperanza de Helena alcanzaba su punto álgido, que el hombre se detuvo. No había un gesto dramático, ninguna palabra de despedida, solo una quietud profunda que se apoderó del momento. Sus ojos, que habían sido su brújula y su consuelo, se encontraron con los de Helena. En esa mirada silenciosa, Helena percibió una mezcla de amor incondicional, comprensión y, lo más doloroso, una despedida. No era una despedida triste, sino una que implicaba que su propósito había sido cumplido. El mensaje era claro sin necesidad de sonido. Su camino juntos terminaba aquí. Y así tan misteriosamente como había aparecido, el hombre se dio la vuelta. Sus sandalias levantaron una pequeña nube de polvo mientras se alejaba, sus pasos firmes, pero su figura comenzó a desdibujarse. Helena sintió como su corazón se encogía, pero no pudo pronunciar una palabra. Lo observó mientras se adentraba de nuevo en el vasto paisaje del desierto, y en cuestión de minutos se había desvanecido, disolviéndose en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Helena quedó sola, de nuevo, pero esta vez no desamparada. Había una diferencia abismal entre el abandono del coyote y esta partida enigmática. La soledad no era punzante, era un silencio lleno de sagrada reverencia. Al principio, una oleada de aturdimiento la invadió. ¿Había sido real? ¿Había imaginado todo por la deshidratación y el agotamiento? Pero las huellas en la arena, aunque ya desdibujadas por la brisa, y la sensación de plenitud y paz en su corazón eran innegables. Rápidamente, la confusión dio paso a una profunda sensación de gratitud y asombro que la embargó por completo. Las lágrimas, esta vez de alegría y una fe inquebrantable, rodaron por sus mejillas. Ella no necesitaba que nadie se lo confirmara. En lo más profundo de su ser, con una certeza que superaba toda lógica, Helena sabía quién había sido su compañero de viaje. Sabía que había caminado con Jesús en el desierto. La idea no le parecía una fantasía, sino la explicación más verdadera y profunda de lo que había vivido. Su fe, que había sido una chispa tenue en los momentos más oscuros, ahora ardía con la fuerza de un incendio. Con fuerzas renovadas, una convicción inquebrantable en su corazón,
y la imagen del hombre sagrado grabada en su mente, Elena caminó el último tramo. Las luces de la ciudad fronteriza, que antes habían sido una tenue esperanza, ahora brillaban con una intensidad prometedora. Cada paso era un testimonio de la protección divina que había recibido. No había miedo en ella, solo una determinación inquebrantable de llegar, no solo por sí misma, sino para honrar la ayuda que se le había concedido. El cansancio físico seguía ahí, latente, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Finalmente, el desierto dio paso a los primeros vestigios de la civilización. Un camino de tierra, luego una cerca rudimentaria, y finalmente un pequeño puesto de avanzada fronterizo. Las autoridades, alertadas por su presencia solitaria en una zona remota, la encontraron. Elena estaba exhausta, sí, pero su mirada mostraba una serenidad y una fortaleza inusuales para alguien que acababa de cruzar una extensión tan brutal. Estaba ilesa. Sus pies, aunque cubiertos de polvo, no mostraban las heridas profundas que cabría esperar. Los oficiales le ofrecieron agua y algo de comida, mientras comenzaban a hacerle preguntas. Elena, con la voz aún un poco rasposa por la sed, pero con la mente clara, comenzó a contar su historia. Una historia increíble, ciertamente, para quienes la escuchaban, pero para ella era la verdad absoluta. Había llegado a la frontera, guiada por una fuerza divina que la había salvado de sucumbir en la inmensidad del desierto, y ahora, con el corazón rebosante de gratitud, estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que ya no estaba sola. Al ser interrogada por las autoridades fronterizas, Elena, con una voz aún rasposa por la sed y la arena, relató su experiencia, cada palabra imbuida de una sinceridad que rozaba lo místico. Describió al hombre con el que había caminado, su presencia serena, su ayuda inexplicable, los pequeños milagros que habían marcado su travesía. Los oficiales escucharon con una mezcla de escepticismo y un disimulado asombro. Habían escuchado innumerables historias en ese desierto, algunas trágicas, otras fantásticas, pero ninguna como la de Elena. Sus ojos se veían limpios, su relato era coherente, a pesar de la incredulidad inherente a lo que describía. Uno de los agentes más jóvenes, acostumbrado al cinismo, esbozó una sonrisa incrédula, mientras que un veterano, que había visto demasiado en la frontera, solo asintió lentamente, sus ojos fijos en el horizonte del desierto, quizás recordando sus propias experiencias incomprensibles bajo el sol implacable. Los médicos que la atendieron en la clínica cercana no podían explicar lo que veían. Sus pies, que deberían haber estado destrozados por kilómetros de caminata descalza sobre terreno rocoso y arena ardiente, presentaban solo heridas superficiales que mostraban un proceso de curación asombrosamente rápido. No había signos de deshidratación severa o agotamiento extremo que se esperaría de alguien que había cruzado el desierto bajo esas condiciones. Su resistencia física era inusual para alguien que había estado al borde del colapso unas horas antes. Los enfermeros murmuraban entre ellos, atribuyéndolo a una combinación de una voluntad férrea y quizás un golpe de suerte, pero Elena sabía la verdad. Ella había sido sostenida por algo más allá de la ciencia, por una fuerza que desafiaba toda explicación terrenal. En el refugio para migrantes, Elena se encontró con otros de su grupo, aquellos que habían logrado llegar por sus propios medios o que habían sido rescatados más tarde. Estaban demacrados, aterrorizados, algunos con heridas graves y pies ensangrentados. Cuando vieron a Elena, aparentemente intacta y con una compostura que contrastaba con su propio sufrimiento,
la miraron con una mezcla de envidia y desconcierto. «¿Cómo llegaste tan bien, Helena?», preguntó una mujer con los ojos hundidos. Helena, con calma y firmeza, compartió su historia sobre el hombre que la había acompañado. La reacción fue variada. Algunos se rieron con desdén, otros la miraron con lástima, pensando que el desierto le había afectado la mente. «Estás delirando, Helena. No hay nadie ahí fuera que ayude así, solo la muerte o los coyotes», dijo un hombre, su voz llena de amargura. Pero ella no se inmutó. La falta de creencia de los demás no mermaba la verdad que sentía en su corazón. A pesar de la incredulidad generalizada, Helena se mantuvo inquebrantable en su relato. Su fe no solo no se había debilitado, sino que se había anclado en lo más profundo de su ser. Cada palabra que pronunciaba sobre su guía misterioso era una afirmación de una conexión espiritual que ahora definía su existencia. Había tocado lo divino, y esa experiencia la había transformado. Ya no era la misma mujer llena de miedo y desesperación que había partido de Honduras. Ahora era alguien que había conocido la intervención divina de primera mano, y esa certeza la investía de una fortaleza que sorprendía incluso a ella misma. La fe, para Helena, había dejado de ser una creencia abstracta para convertirse en una realidad palpable, tan real como la arena bajo sus pies o el sol sobre su cabeza. Desde el refugio, Helena finalmente logró establecer contacto con su hermana en Honduras. La llamada fue un torbellino de emociones contenidas. «Llegué, Mercedes. Estoy en la frontera», susurró Helena, con la voz quebrada por la emoción. Al otro lado, el llanto de su hermana fue una mezcla de alivio y alegría incontrolable. Le aseguró que sus hijos estaban bien, esperándola, preguntando por ella cada día. La noticia de su llegada, aunque solo a la frontera y no aún en el tan anhelado norte, fue un respiro para ambas. Helena sintió el peso de la responsabilidad por sus hijos, pero ahora, en lugar de agobiarla, era una renovada fuente de motivación. Compartió un fragmento de su historia, solo lo esencial, sobre cómo había sido guiada, sin entrar en detalles que su hermana probablemente no creería. Ahora, con un techo sobre su cabeza y una comida caliente en el estómago, Helena tuvo tiempo para considerar sus opciones. La travesía hasta Estados Unidos aún se presentaba como un desafío formidable, lleno de obstáculos legales y burocráticos, además de los peligros inherentes a intentar cruzar la línea invisible. Pero la fe inquebrantable que había adquirido la impulsaba hacia adelante. Sabía que no podía rendirse. La imagen del hombre tranquilo, con sus sandalias y su mirada serena, era un faro constante en su mente. Ella había sido salvada por un propósito, y ese propósito incluía un futuro mejor para sus hijos. La frontera, que antes representaba un muro impenetrable, ahora era solo el siguiente paso en un camino que, ella sabía, terminaría bien. Su corazón, antes lleno de temor, ahora latía con una determinación que el desierto le había forjado. La espera en el refugio para migrantes en la frontera se convirtió para Helena en un período de profunda introspección. No era un lugar de lujo, pero ofrecía seguridad, comida y un techo sobre su cabeza. Lujos invaluables después de su odisea en el desierto. Allí, entre decenas de rostros cansados y esperanzados, Helena observaba. Veía la desesperación en los ojos de aquellos que acababan de llegar, la fatiga crónica de quienes llevaban semanas o meses intentando cruzar, y la efímera chispa de alegría en aquellos que recibían alguna buena noticia o que simplemente encontraban un momento de consuelo.
Cada historia que escuchaba, cada rostro que observaba, resonaba con su propia experiencia, pero al mismo tiempo la suya se sentía singular, tocada por un milagro. Su experiencia la hacía ver el mundo de otra manera, con una claridad que antes no poseía. La humanidad se revelaba en su más cruda expresión. La lucha por la supervivencia, la búsqueda incansable de un futuro mejor y la capacidad de resiliencia frente a una adversidad inimaginable. A pesar de las reacciones iniciales de escepticismo, Elena comenzó a compartir su testimonio, primero con cautela, luego con una creciente convicción. Sentía una necesidad imperiosa de hablar, de dar voz a lo que había vivido. En el comedor comunitario, mientras compartían los escasos platillos, o en los patios bajo el sol abrasador, Elena relataba cómo un hombre en sandalias la había acompañado, cómo el desierto se había ablandado a su paso y cómo la sed y el hambre habían sido milagrosamente apaciguados. Algunos migrantes, endurecidos por la realidad de la ruta, se burlaban abiertamente, tildándola de loca o de fantasiosa. «El sol te quemó el cerebro, mujer», le espetaba un hombre corpulento, con una risa amarga. Otros escuchaban con una curiosidad teñida de escepticismo, asintiendo sin realmente creer, pero fascinados por la singularidad de su relato. Sin embargo, hubo un grupo pequeño, quizás los más desesperados o los que aún conservaban una chispa de fe, que escuchaban con atención. Algunos de ellos encontraban una tenue esperanza en sus palabras, una idea de que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido, que una fuerza superior podía interceder. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban una diminuta luz. Elena no buscaba convertirlos, solo compartir la verdad de su salvación. La experiencia con el coyote y la subsiguiente intervención divina solidificaron en Elena una decisión inquebrantable. No volvería a depender de un coyote. La idea de poner su vida y su destino en manos de individuos crueles y sin escrúpulos le provocaba ahora un rechazo visceral. Empezó a buscar información, a preguntar a los trabajadores del refugio, a otros migrantes más experimentados, sobre las vías legales o los métodos más seguros para ingresar a los Estados Unidos. Sabía que sería un camino más largo, más complicado, quizás más costoso en tiempo y paciencia, pero estaba dispuesta a pagar el precio. Preguntó sobre las solicitudes de asilo, sobre organizaciones que ayudaban a madres solteras, sobre cualquier programa que pudiera ofrecerle una oportunidad legítima de cruzar y reunirse con sus hijos. Su mente, antes consumida por el miedo y la ignorancia, ahora estaba abierta al conocimiento, buscando activamente las herramientas para navegar un sistema complejo. Su determinación, forjada en el horno del desierto, se mantenía inquebrantable. Cada día en el refugio, cada noche pensando en sus hijos, reafirmaba su convicción. Ella había visto lo imposible, había experimentado la manifestación de lo divino en la más cruda de las circunstancias. Si había sobrevivido al desierto con una ayuda celestial, si había cruzado esa vasta y desolada extensión, entonces cualquier obstáculo legal o burocrático, por formidable que pareciera, no era más que un pequeño montículo en comparación. La imagen del hombre sereno, con sus sandalias y su presencia luminosa, era un ancla constante en su mente, un recordatorio vívido de que no estaba sola, que había sido elegida, protegida. Él era su fuerza interior, su fuente de perseverancia, el susurro constante que le decía: «Puedes hacerlo, no te rindas». Esa conexión espiritual se había convertido en el combustible que impulsaba su voluntad. Inspirada por su experiencia transformadora,
Elena comenzó a sentir un llamado, una necesidad profunda de hacer algo más que solo buscar su propio camino. Quería ayudar a otros migrantes, a aquellos que llegaban al refugio con la misma desesperación y miedo que ella había sentido. No tenía recursos materiales, pero poseía algo más valioso, un testimonio de esperanza inquebrantable y una fe que había movido montañas. Empezó a acercarse a los recién llegados, a ofrecerles una palabra amable, un poco de su escasa comida, o simplemente un oído atento. Les contaba su historia, no ya solo por la necesidad de verbalizarla, sino con el propósito consciente de infundirles ánimo, de recordarles que no estaban solos, que incluso en la oscuridad más profunda, una luz podía aparecer. Se convirtió en una especie de faro de esperanza dentro del refugio, una voz que hablaba de milagros, en un lugar donde los milagros escaseaban. La experiencia en el desierto había transformado a Elena de una manera profunda e irreversible. Ya no era solo una madre desesperada que huía de la pobreza, arriesgando todo por sus hijos. Ahora era una mujer con una misión. Su camino personal se había entrelazado con algo más grande, algo trascendente. La Elena que había partido de Honduras, cargada de miedo y resignación, había muerto en el desierto. De sus cenizas había emergido una nueva Elena, fuerte, resiliente y llena de una fe inquebrantable. La misión de llegar a sus hijos seguía siendo primordial, pero ahora venía acompañada de un propósito más amplio: ser un testimonio viviente de la misericordia divina, una portadora de esperanza para aquellos que habían perdido todo, excepto quizás la voluntad de seguir adelante. La frontera era solo el comienzo de esta nueva etapa en su vida, una vida que prometía ser diferente, impulsada por la convicción de que había sido tocada por lo sagrado. Este camino, que antes parecía intransitable, se tornaba ahora en una senda de aprendizaje y paciencia. A pesar de las constantes dificultades inherentes al proceso migratorio y las barreras persistentes para cruzar la frontera de manera legal, Elena, impulsada por una fe inquebrantable, logró finalmente llegar a los Estados Unidos. Su entrada no fue a través de los caminos clandestinos y peligrosos de los coyotes, ni por la desesperada carrera a ciegas a través del desierto que una vez la dejó al borde de la muerte. Su llegada se concretó a través de un programa de ayuda humanitaria destinado a madres migrantes vulnerables, o mediante la solicitud de asilo, un proceso largo y meticuloso que exigió cada pizca de su resiliencia. Fue un camino arduo, plagado de papeleo, entrevistas extensas y la constante incertidumbre legal, pero su fe, ese regalo divino que recibió en el desierto, la sostuvo en cada etapa. Hubo días de profunda desesperación, donde la burocracia parecía una montaña inescalable y las esperanzas se desvanecían como espejismos en el horizonte. Sin embargo, en esos momentos de duda, la imagen clara y serena de aquel hombre que caminó a su lado en el desierto surgía en su mente. Le recordaba que ella no estaba sola, que una fuerza mayor la protegía y la guiaba. Este recuerdo era el ancla que la mantenía firme, el combustible que recargaba su espíritu agotado. Cada pequeño avance en su caso, cada documento aprobado, cada puerta que se abría, lo atribuía a esa intervención milagrosa. Entendió que el milagro no había sido solo el agua en la roca o la aparición de las frutas silvestres, sino la transformación de su propia alma y la fortaleza que ahora poseía. El día en que finalmente recibió la noticia de que su solicitud había sido aprobada, fue una mezcla de éxtasis y un profundo alivio. Las lágrimas brotaron incontenibles, pero esta vez
eran lágrimas de pura alegría y gratitud. El siguiente paso, el más anhelado y esperado, fue el reencuentro con sus hijos. Habían pasado años desde que los había abrazado por última vez, años de sacrificios, de miedos y de una esperanza que a menudo pendía de un hilo. Cuando los vio acercarse, pequeños y crecidos a la vez, con los ojos llenos de asombro y timidez, su corazón pareció estallar. Corrió hacia ellos, y el abrazo fue un bálsamo para todas las heridas del alma. Las palabras sobraban. Solo el calor de sus cuerpos y el olor familiar de sus cabellos hablaban de un amor que había trascendido la distancia y el tiempo. En ese reencuentro, Elena les contó su increíble viaje, no con el tono de un cuento de hadas, sino con la solemnidad de una verdad vivida. Les habló del desierto implacable, del coyote cruel, y luego, con brillo en los ojos, de aquel hombre sereno y luminoso que la había salvado. Les explicó cómo Jesús había caminado a su lado, cómo había transformado su desesperación en fe, y cómo esa fe la había traído de regreso a ellos. Sus hijos, aunque pequeños, escucharon con una mezcla de fascinación y reverencia, y en sus miradas Elena vio el reflejo de una nueva comprensión, una semilla de fe plantada en sus jóvenes corazones. Con el tiempo, la historia de Elena dejó de ser solo un relato íntimo para convertirse en una voz potente para otros migrantes. Compartía su experiencia en foros comunitarios, en iglesias y en encuentros de apoyo a familias migrantes. Narraba su encuentro con Jesús en el desierto, no como un evento aislado, sino como una prueba viviente de la presencia divina en los momentos más oscuros. Algunos la escuchaban con la incredulidad y el escepticismo que ya había conocido, tachando su relato de fantasía o delirio provocado por el trauma. Otros, sin embargo, aquellos que habían conocido la desesperación y la soledad del camino, la escuchaban con avidez, encontrando en sus palabras un consuelo y una esperanza que no sabían que necesitaban. En sus ojos, Elena veía una chispa de reconocimiento, una comprensión tácita de que había algo más allá de lo visible. Ella sabía la verdad en su corazón, y esa certeza era suficiente. Ahora, establecida en un nuevo país, con un trabajo y, lo más importante, con sus hijos a su lado, Elena miraba hacia el futuro con una serenidad que pocos podían comprender. Las cicatrices del desierto permanecían, pero no como marcas de dolor, sino como insignias de una batalla ganada. Su fe era inconmovible, una roca sólida sobre la cual construía su nueva vida. Ella sabía que, incluso en los momentos más oscuros y solitarios de su travesía, nunca había estado verdaderamente sola. Aquella experiencia transformadora no fue un milagro puntual, un hecho aislado para ser recordado, sino el inicio de una guía constante, una brújula espiritual para toda su vida. La historia de Elena se erige así como un testimonio vibrante de fe inquebrantable, de la resiliencia humana y de la esperanza que brota incluso en las circunstancias más adversas. Nos recuerda que en la vastedad de la desesperación, la ayuda puede llegar de las formas más inesperadas y milagrosas. Nos enseña que la fe tiene el poder de mover montañas, de iluminar los senderos más oscuros y de que, a veces, lo divino elige caminar entre nosotros, manifestándose en la figura de un humilde compañero en el desierto, guiándonos hacia un destino que parecía inalcanzable. Su relato es un faro para todos aquellos que buscan un rayo de luz en la oscuridad, una prueba de que, con fe, no hay desierto tan vasto ni obstáculo tan grande que no pueda ser superado.
Si la historia de Elena te ha conmovido y te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos de fe, superación y esperanza en los momentos más difíciles. Deja tu comentario y cuéntanos qué piensas de esta increíble experiencia. ¿Has sentido alguna vez una presencia inexplicable que te guiara? Tu testimonio también es importante para nosotros. Y si te ha gustado este video, dale un me gusta y compártelo con tus seres queridos para que este mensaje de esperanza pueda llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra historia fascinante que desafía los límites de lo posible y nos conecta con lo trascendente.